Bienvenido al segundo entrenamiento del semestre de primavera. Hoy vamos a resolver una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos normalmente. Y la pregunta es esta. Tengo personas que se registraron en el grupo, pero ¿cómo le hago para que sigan asistiendo a cada reunión? Y normalmente escuchamos excusas, ¿verdad? Escuchamos excusas como esta. No puedo venir hoy en la noche porque tengo que llevar a mi hija a la práctica de soccer. O no puedo venir al grupo porque voy a salir fuera de la ciudad ya que mi hijo tiene un evento fuera de la ciudad. O no vamos a estar aquí esta semana porque vamos a estar celebrando nuestro aniversario. Y así sucede. Semana tras semana los miembros de los grupos faltan debido a algún problema. Y esto trae pérdida al grupo. Y suceden cosas, ¿verdad? Así es la vida. Surgen problemas y el grupo de conexión no es la única prioridad para nuestros miembros. Pero, ¿qué pasaría si podemos hacer que el tiempo que pasamos juntos sea tan valuable que los miembros agendarían otras actividades alrededor del grupo? Es decir, ¿qué pasaría si los grupos de conexión fueran tan importantes para los miembros que ellos mismos rechazarían invitaciones o eventos que puedan entrar en conflicto con el horario del grupo? ¿Qué sucede si el grupo de conexión puede ascender en la lista de prioridades de nuestros miembros? Para hacerlo, debemos mirar a la iglesia primitiva. Y hay 8 cosas que vamos a aprender hoy. No hay ninguna indicación que la iglesia primitiva tenía que persuadirse los unos a los otros para asistir a estos grupos. ¿Cuál era el secreto de ellos? 1. Primeramente es fidelidad a la palabra. La respuesta se encuentra en Hechos 2, del 42 al 47. Ellos se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles. De hecho, cuando surgía un problema más tarde con respecto a la distribución, cuando surgió un problema con respecto a la distribución de los alimentos entre las viudas de la iglesia, los líderes reconocieron que debían abordar el problema de una manera que no causara distracción para dar el ministerio de la palabra. O sea, no querían que estorbara. ¿Sí? Entonces, pusieron las cosas de manera que podían seguir ministrando la palabra y haciendo esa actividad. Esta fidelidad a la palabra complació a todo el grupo y Dios bendijo sus prioridades difundiendo la palabra, aumentando el número de ellos e incluso convirtiendo a algunos de sus oponentes. Del mismo modo, nuestros grupos de conexión deben ser fieles a la palabra. Los creyentes están llamados a ser comprometidos con la Biblia. Como resultado, la elección y dirección de un buen estudio bíblico relevante anima el compromiso hacia el grupo. Así que, ¿cómo puede un host o un anfitrión de grupo de conexión ayudar a mantener el grupo basado en la palabra? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo le puedo hacer para ayudar a que el grupo se mantenga basado en la palabra? El segundo punto que vamos a aprender hoy es esto. Mantén los estudios basados en la Biblia. El buen estudio inductivo ayuda a los miembros del grupo a aprender a alimentarse de la palabra, pero no todos los estudios deben de ser inductivos. Muchos buenos medios y recursos basados en libros están disponibles. Leer o estudiar un libro juntos puede agregar variedad, pero recuerde, una dieta constante de las enseñanzas de otras personas puede reducir el enfoque central en la palabra de Dios y limitar el crecimiento de los miembros del grupo en su capacidad de estudiar la palabra por sí mismos. Ahora, no estoy diciendo que estos libros no sean útiles. Estoy diciendo que el objetivo de usar libros es en ayudar a los miembros a ser mejores lectores o mejores estudiantes de la palabra de Dios. Así que vamos a aprender el tercer punto de lo que hizo la iglesia primitiva, y este es: enfócate en volverte tú un discípulo y en hacer a los demás discípulos. Nuestros grupos de conexión deben de ser fieles a la gran comisión que Jesús nos dio, que es hacer discípulos comenzando con los miembros del grupo. Nuestros planes de estudio deben ir más allá de impartir información para inducir la transformación. A medida que aprendemos, debemos encontrarnos cada vez menos como el mundo y más como Jesús. La fidelidad al grupo aumenta radicalmente a medida que el grupo produce transformación en la vida de las personas. Hay una pregunta clave que vamos a hacer. ¿Qué tan central es la Biblia en tu grupo de conexión? ¿Tus estudios bíblicos producen transformación en los miembros del grupo?
El cuarto punto es que ellos comían juntos, ellos tomaban alimentos juntos. No enfatizamos esto mucho hoy, pero fue importante para la iglesia primitiva. No solo comer juntos es uno de los 4 pilares que se mencionan en Hechos 2:42, sino que lo vemos nuevamente en el versículo 46. Esta repetición nos hace saber la importancia de este aspecto de tener comunión juntos. El hecho de tomar los alimentos juntos nos ayuda a conectarnos en medio de un mundo que está desconectado. Las relaciones sociales, las relaciones entre personas tienden a estar definidas el día de hoy por las redes sociales, pero el compartir una comida juntos permite una conversación relajada y significativa que fortalece la lealtad entre los miembros del grupo, ¿sí? El convivir juntos y el crear relaciones toma tiempo y hacer esto va a ayudar mucho al grupo. El quinto punto es que ellos se juntaban en los patios del templo, en privado en sus hogares. La iglesia primitiva se reunía a menudo. Su tiempo juntos era una gran prioridad. Puede ser fácil para nosotros descartar esta prioridad porque pensamos, bueno, ellos no estaban tan ocupados como nosotros lo estamos ahora, pero la mayor parte de lo que nosotros hacemos es por nuestra propia elección. Ahora, tendemos a pensar y pasar por alto que ellos tenían también desafíos y limitaciones en el tiempo de la iglesia primitiva. No tenemos que hacer nuestra propia ropa como ellos, cultivar o cosechar nuestra propia comida, o inclusive lidiar con el nivel de las actividades cotidianas que sostuvo a la iglesia primitiva en ese entonces. En medio de estas actividades que consumen mucho tiempo, la iglesia primitiva todavía fue fiel en reunirse. Ahora, el sexto punto que vamos a aprender hoy es esto. Ellos se cuidaban los unos a los otros. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones para dar a quien lo necesitara. Esto viene en Hechos 2:44 al 45. Una canción popular de años atrás decía así: sabrán que somos cristianos por nuestro amor, pero ¿cómo van a saber sobre ese amor? Juan responde a esta pregunta así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Comer juntos, reunirse y cuidar del uno del otro se llevó a cabo de manera consistente. Esto establecía relaciones sólidas y aumentaba el compromiso dentro del grupo. Obviamente había desafíos. Las actividades familiares, las temporadas de la vida, otras situaciones que hacen que no podamos construir relaciones profundas e interdependientes. Siempre va a haber otras cosas. Como anfitriones de grupo de conexión, debemos de ser sensibles a los desafíos y al mismo tiempo encontrar formas de elevar el valor del grupo a los ojos de nuestros miembros. Ahora quiero hacer otras preguntas claves. ¿Con qué frecuencia toman los alimentos juntos en tu grupo? ¿Qué también se preocupan los miembros del grupo por los demás? El punto número 7 es la fidelidad a la misión. Antes del día de Pentecostés, Jesús describió la misión de la iglesia. En Hechos 1:8 dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia llevó a cabo esta misión reunidos juntos en los patios del templo. Ellos proclamaban públicamente el Evangelio en Jerusalén y a medida que la persecución aumentó, ellos se fueron extendiendo a Samaria y a las naciones que estaban más retiradas, hasta ver todo lo que viene en el libro de Hechos. Individuos como Pedro, Juan, Esteban, Felipe y Pablo llevaron a cabo actividades específicas evangelísticas. Pero más allá de esto, la iglesia vivió una vida en comunidad de tal manera que ganó el favor de la gente. Nuestros grupos de conexión pueden no tener una misión tan ambiciosa, pero como parte del cuerpo también somos parte de esa misión. Un grupo tiene que tener un enfoque más allá de los miembros por sí mismos. El tener un propósito que inspira el compromiso. Hay unas preguntas claves que quiero hacer. ¿Tu grupo conoce la misión de GSCC? ¿Los miembros de su grupo
tienen sentido de propósito tanto dentro del grupo como más allá de las paredes del grupo, del entorno en el que se reúnen. El punto número 8 es que ellos eran fieles en oración. La palabra de Dios dice en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él. Ellos esperaron en oración y Dios respondió poderosamente el día de Pentecostés. A partir de ese punto, uno de los temas principales del libro de Hechos es el trabajo de Dios en respuesta a esa oración. Hechos capítulo 2, Dios envía al Espíritu Santo en poder en respuesta a la oración. En Hechos capítulo 4, del versículo 23 al 31, Dios nuevamente envía al Espíritu Santo poderosamente en respuesta a la oración. A lo largo del libro, Dios continúa respondiendo a la oración para que se den milagros y para permitir que sus siervos hablen. Hechos capítulo 9, Dios responde a la oración de Pablo enviando a Ananías para restaurar su vista y bautizarlo. Sin lugar a dudas, la iglesia primitiva oraba por las necesidades de los miembros para cuidarse los unos a los otros. La mayoría de las oraciones registradas en Hechos, sin embargo, no se tratan de esto, se enfocan más en la misión de la iglesia y en la gloria de Dios. Estas oraciones fervientes, efectivas, energizaban la iglesia al fijar su atención más verticalmente que horizontalmente. Ambos son importantes, pero el tiempo de oración típico de muchos de nuestros grupos de conexión tiende a enfocarse a que la oración sea horizontalmente y debemos enfocarnos verticalmente en los demás. A medida que cambiamos el equilibrio de nuestros tiempos de oración, más en forma vertical, permitimos que nuestros miembros experimenten más plenamente la presencia de Dios y a medida que el grupo se acostumbra a sentir la presencia de Dios entre ellos, aumenta el nivel de compromiso en el grupo. Aumentar la dedicación de nuestros miembros a nuestros grupos de conexión no es una cuestión de hacerlos sentir mal, sino es hacerlos que participen más en las reuniones. El crecer el nivel de dedicación en nuestros grupos de conexión es más una cuestión de crear un ambiente en el grupo donde los miembros lo encuentren lo suficientemente valiosos como para hacerlo una prioridad. No solamente en las reuniones, pero también en el cuidado que tenemos mutuo, en orar los unos por los otros y todo lo demás, al comer juntos, pasar tiempo juntos. A medida que nos dedicamos a las prioridades fundamentales que tuvo la iglesia primitiva, vamos a ver la vida de nuestros miembros, de los grupos transformadas, vamos a verlos cambiados, vamos a ver que Dios va a obrar poderosamente. Vamos a ver transformación de vida, de la comunidad, la interdependencia y el compromiso. Y a medida que aumente ese compromiso en nuestros grupos de conexión, también te pedimos que te comprometas en hacer una prioridad el comunicarte con el pastor George Vázquez y con tu coach. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos dedicado para aprender más sobre los grupos de conexión. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a implementar todas estas cosas que la iglesia primitiva implementaba. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga. Amén.